Cordial saludo. Continuando con nuestra explicación del roto 5, tenemos acá en pantalla nuestro siguiente método, que es limpiar campos, que lo que hace es, como su nombre lo indica, nos va a limpiar nuestros campos después de hacer una visualización de los datos. Continuando aquí más abajo tenemos a formulario válido, con lo que vamos a comprobar con este método es que nuestros campos no estén vacíos y los valores que se ingresan para el precio y el inventario de nuestro producto sean datos de valores numéricos. Como podemos observar aquí más abajo, nuestro método es número, lo que va a hacer es simplemente un casteo del dato. Si este dato de tipo string que está ingresado en nuestros text field son datos de valores numéricos, pues va a poder correctamente hacer este casteo. Si no, pues nos va a generar acá un error. Entonces, esa es la validación. Así es como nosotros vamos a poder validar si el dato es un número o no. Teniendo en cuenta pues que en nuestra ventana actualizar también debemos hacer estas dos validaciones, pues tenemos aquí un método especificado para nuestra ventana que está evaluando los parámetros de esa ventana. Tenemos aquí nuestro método llenar campos, que va a ser la encargada de visualizar la información del producto cuando nosotros hagamos clic sobre la tabla. Este es el como podíamos ver nosotros acá más adelante, en la definición de los eventos, teníamos el evento add_mouse_listener, que nos iba a ejecutar el método mouseClicked, que era el encargado de ejecutar el evento llenar campos. Entonces él lo que va a hacer es, cuando yo presione sobre un producto, visualizarme en los text field la información de ese producto. Acá nosotros tenemos el método especificado para definir cuáles son nuestros eventos, poder nosotros identificar cuál es el botón que nos está generando ese evento y qué es lo que va a hacer en respuesta. Entonces tenemos aquí identificados y quien genera nuestro evento es el botón agregar, entonces pues la función va a ser el llamado a la función agregar producto. Si quien genera el evento es nuestro botón actualizar de la ventana de la vista, entonces lo que nos va a hacer es hacernos visible la ventana actualizar. Esta es una función que yo utilicé para que la ubicación de esa ventana sea en el centro de vista, y como nosotros tenemos que visualizar los datos de nuestro producto actualizar en la ventana actualizar, lo que yo hice es, como veíamos anteriormente en el método llenar campos con el evento del mouse clicked, nosotros pasamos esa información de la tabla a los text field de la ventana vista, ¿sí? Sin importar si yo haya presionado o no un botón. Partiendo de ahí, entonces yo ya sé que al yo presionar ese producto voy a tener mis datos ahí en los campos de vista. Entonces lo que yo voy a hacer es coger esos datos y pasárselos a la ventana actualizar. Entonces aquí yo qué voy a decir, a mi ventana actualizar, a los campos, ¿sí? Los cuales yo accedo con los métodos get. Les voy a insertar una información, ¿sí? Voy a visualizar en esos campos una información. La información
que voy a visualizar es la que se encuentra en la ventana vista en cada uno de sus campos, los cuales accedo con los métodos get, y lo que voy a hacer es capturar esa información, coger la información que esos campos tienen, y esta es la información que voy a visualizar en cada uno de mis text field de la ventana actualizar. Ahora, si el que genera mi evento es la ventana borrar, pues yo voy a ejecutar mi función borrar producto. Y si quien genera mi evento es el botón informe, entonces lo que yo voy a hacer es pues ejecutar mi método que va a visualizar mi informe, que para mi caso es el mismo del reto 2. Y por último, pues tenemos el método, el botón, perdón, de la ventana actualizar. Y entonces que cuando yo lo presione, sea él quien me genera el evento, pues lo que voy a hacer es actualizar mi producto. Y aquí con esta función dispose, lo que yo hago es cerrar esa ventana. Un pequeño detalle que creo que no les expliqué en el video anterior es que aquí en mi ventana actualizar, en la parte del diseño, en el frame, debo yo habilitar la configuración para que me permita cerrar ventana actualizar sin finalizar la simulación. Entonces, acá en propiedades, el primer campo, que es Default Close Operation, debe estar en la opción Dispose. Entonces ya ahora voy a definir cada una de los métodos que me va a permitir a ejecutar mis acciones del CRUD. Entonces tenemos aquí la primera, que es agregar producto. La voy a trabajar con un try catch, o sea, si puede ejecutar la acción, me va a identificar que el producto fue agregado correctamente. Si hay algún inconveniente y no se puede ejecutar ese proceso, pues me va a ejecutar el catch, y en el catch yo tengo un mensaje que me indica que el producto ya existe en la base de datos. Acá dentro de nuestro try, la forma en la que nosotros vamos a hacer esa inserción, esa agregar, nosotros vamos a validar si nosotros tenemos un formulario válido. Es decir, que si nuestros campos están todos llenos y que los valores que tienen los campos de precio y inventario son valores de tipo numérico, entonces vamos a crear nuestro objeto. Como les comentaba al inicio del video anterior, este es uno de los casos en los cuales yo solamente mi clase producto, el objeto de mi clase producto, la voy a estar instanciando con solamente tres parámetros, que son el nombre, el precio y el valor, el inventario. Entonces yo genero mi objeto de la clase producto, y lo que hago es en repositorio lo voy a guardar, y ahí automáticamente él lo va a almacenar en mi base de datos. Va a hacer la conexión y lo almacena ya en mi base de datos. Si todo eso funciona, entonces voy a imprimir aquí un mensaje que me va a indicar que el producto fue agregado correctamente. Después de que yo haga esta validación de agregar o no agregar el producto, lo que yo voy a hacer es limpiar mis campos y actualizar la información que yo tengo visualizada en la tabla. Vemos ahora acá nuestro método para actualizar nuestro producto. Igual hacemos la misma validación en la ventana actualizar. Si esta validación es correcta, si los datos son todos correctos, entonces
voy a crear mi producto. Acá para este caso específico, como la forma en la que yo estoy identificando el objeto que quiero actualizar es con el código, entonces aquí sí obligatoriamente mi objeto de la clase producto va a estar conformado por sus cuatro parámetros, que son el código, el nombre, el precio y el inventario. Entonces acá es cuando nosotros utilizamos el constructor de cuatro parámetros. Igual, aquí guardamos nuestro producto y generamos un mensaje que nos indique que el producto fue actualizado correctamente. Si acá nuestra excepción no pudo ser ejecutado, entonces nos va a generar nuestro mensaje de que el producto no pudo ser actualizado. Nuevamente, limpiamos nuestros campos y actualizamos la tabla. Acá, como nosotros tenemos identificado que cuando se presione el botón actualizar de la ventana actualizar, esta ventana se cierre, pues no tuvimos ninguna necesidad de generarle una función para limpiar los campos de ella, porque pues, va a estar cerrada, el usuario no va a visualizar ninguna información. ¿Sí? En cambio, si va a estar en vista los datos, por eso aquí debemos limpiarlos y después proceder a actualizar la información de la tabla. Para acá, para nuestro método borrar producto, eh, igual hacemos la misma validación de que sus campos se encuentren. Acá también hacemos la identificación de nuestro producto por el código, entonces nuestro objeto creado para este fin tiene que tener sus cuatro campos de código, nombre, precio e inventario. Y acá para borrarlo utilizamos el método delete y le indicamos el producto que queremos borrar. Presentamos al usuario un mensaje de que el producto fue borrado correctamente. Si se llega a presentar algún inconveniente y no se puede ejecutar este proceso, pues le indicamos a nuestro usuario que el producto no se pudo borrar. Nuevamente volvemos a limpiar nuestros campos y actualizamos nuestra información de la tabla. Por último, aquí en la parte inferior tenemos nuestro método generar informe con nuestra función, con nuestra Spring Boot, trabajamos una técnica que se llama ORM, que lo que hace es una gestión diferente en cierto sentido a como si nosotros lo estuviéramos haciendo directamente en nuestra base de datos, en SQL, o si nos estuviéramos conectando con el JDBC a nuestra base de datos, que pues los comandos son bastante similares. Entonces acá lo que nosotros debemos hacer es, para hacer todo el procesamiento de la base de datos de una forma más fácil, gestionamos, lo que hacemos es traer toda nuestra base de datos a nuestro proyecto y a partir de ahí pues hacerle el procesamiento de la información. Entonces acá lo que vamos a hacer es extraemos la información de nuestra base de datos, acá con esta función extraer datos, que lo que hace es simplemente generar un array list en el que yo voy a guardar toda la información y hacer el recorrido de toda mi base de datos. Por eso aquí estoy utilizando el método findAll para que sea toda la base de datos y esa información irla almacenando aquí en mi array list inventario. Entonces acá con este método después me retorna a mi inventario
Y acá entonces inventario va a tener toda la información de mi base de datos. Acá genero pues todo el proceso correspondiente para hacer los casos de los cálculos de los parámetros, como les indicaba hace un momento. Para el desarrollo de mi reto 5 coincidió que los cálculos que yo tenía que presentar eran los mismos del reto 2. Entonces, el desarrollo del código va a ser exactamente el mismo, como se los voy a mostrar a continuación. La única diferencia que va a existir es que cuando nosotros trabajamos el reto 2, la información de los productos se encontraban almacenados en hash, eran productos, y aquí toda nuestra información va a estar almacenada en nuestro array list, que es inventario. Entonces, como nosotros podemos observar en la pantalla, en la parte derecha, tenemos el desarrollo del código que yo hice para el reto 2, y en la parte izquierda, dentro de NetBeans, el reto. Como podemos observar, el desarrollo del informe exactamente en el reto 2. Lo que existe, como les contaba, acá me yo es acá términos que van en forma de una lista por directamente en términos de inventario. Entonces es exactamente el mismo código. El desarrollo que ustedes hicieron para el reto 2 les va a servir completamente. Ahora, para el tema de la impresión, porque pues esto se debe mostrar en un JOption Pane, lo que nosotros hacemos acá es indicarle la pestaña de referencia, o acá también puede ir null, si nosotros no lo queremos anclar a ninguna Gframe, y comenzamos a hacer cada uno de los parámetros que nosotros tengamos que imprimir. Entonces, para el caso mío, yo tengo que imprimir acá este mensaje, producto, precio mayor, y pues seguido el nombre. Como se supone que cada uno de los parámetros, de los ítems que está mapeando mi generar informe, deben ir en una sola línea, lo que yo le voy a indicar al JOption Pane es dónde va a comenzar mi nueva línea. Entonces, maximizamos acá. Yo sé que esta información va a comprender una línea, la primera línea. Entonces acá yo le indico, esto va a ser una línea nueva, aquí con el \n, y esa línea va a estar conformada por mi mensaje de producto, precio menor y el nombre de mi producto. Como lo podemos observar acá. Perdón. Como lo podemos observar acá es el nombre de mi etiqueta, producto, precio menor y el nombre de mi producto. Ahora, la siguiente línea va a ser promedio precios, el mensaje, la etiqueta, promedio precios y
el valor reducido a la cantidad de decimales que me pide la guía de mi promedio. Y por último tenemos el valor del inventario y pues el concepto del valor del inventario reducido a los decimales, a la cantidad de decimales que me pide la guía. Y así es como yo hago la impresión de varios mensajes en un mismo JOption Pane. Ahora, uno de los detalles más importantes, hablando del tema de los errores para que nuestra ejecución sea correcta, es paso siguiente, generar la conexión con nuestra base de datos. Esa conexión nosotros la vamos a tener aquí en Other Source, CRS, Main y Resource. Defaults Package, aquí en este archivo que se llama application.properties, es donde nosotros le vamos a indicar a él la base de datos a la que nosotros nos queremos conectar. Entonces, para mi caso, la base de datos con la que yo estoy trabajando se llama productos y esa base me voy a estar comunicando por el host, el localhost al puerto 3306. Este es el usuario con el que yo he definido para conectarme y esta es la contraseña que yo le puse para que él pueda hacer esa conexión. Entonces es aquí este archivo el que va a tener toda la información necesaria para que mi proyecto se pueda conectar a mi base de datos. Entonces, si aquí esta información está mal, si está mal el usuario, si está mal la contraseña, pues obviamente el error que a mí me va a generar es que no se pudo generar la conexión a la base de datos. Otro error es la versión que nosotros estamos utilizando del Maven. Entonces vamos acá, Java, Maven. Y acá nos tiene que indicar que la versión del Maven que está trabajando es la 3.6.3. Si acá nos muestra esta versión, nos muestra esta versión y nos muestra estos datos que está mostrando versión, significa que el archivo ha sido configurado correctamente. En la universidad enviaban un enlace de descarga porque hay algunos NetBeans que vienen con la versión 3.0.5 si no estoy mal. Entonces ahí nos va a generar un error, entonces tocaba pues hacer la actualización. Entonces la universidad proporcionaba un link de descarga del archivo y al momento de extraer los documentos, ese proceso de descompresión generaba una carpeta superior que se llamaba Apache Maven 3.6.3 y dentro de esa carpeta generaba otra carpeta con el mismo nombre y dentro de esa segunda carpeta sí estaba pues todo el tema del empaquetado y todos los archivos que se necesitan para hacer la configuración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Habían unos estudiantes que escogían la carpeta superior y él no les hacía el reconocimiento. Entonces acá les va a salir un mensaje que dice invalid version, algo así, algo con invalid. Entonces, ahí significa pues que no nos ha hecho el reconocimiento de todo el archivo. Entonces, debemos es escoger la carpeta que está conteniendo la carpeta que contiene estos archivos. Entonces, la que yo tengo que seleccionar es esta carpeta, que yo sé que aquí en esta carpeta es que están contenidos mis archivos de configuración. ¿Qué más? Nos ha aparecido también un error que acá en la simulación habla algo relacionado con CMD.
que no se pudo hacer la conexión, algo así más o menos es que dice el error, no recuerdo en estos momentos exactamente. Para solucionar ese error, tienes que ir a buscar la carpeta de NetBeans aquí en disco local C, archivo de programas, NetBeans, esta carpeta de etc. Y vamos a abrir este archivo de NetBeans Conf. Pero para abrir este archivo se tiene que hacer desde un blog de notas, por ejemplo, que esté ejecutado como administrador. Entonces vamos aquí inicio, buscamos notas y le decimos que nos lo ejecute como administrador. Le decimos aquí que sí. Cuando nos abra nuestro blog de notas como administrador, vamos a buscar ese archivo. Entonces le damos aquí en abrir, vamos y buscamos nuestro archivo en disco local C, archivos de programas, NetBeans y etc. Le damos aquí en la opción de todos los archivos para que nos lo muestre y abrimos nuestro archivo NetBeans Conf. Acá en las últimas líneas, en este parámetro que nos dice netbeans-default-option, lo que vamos es hacer aquí en este punto, dentro de los paréntesis, vamos a adicionar esta línea. j-djdk.lang.process.allow-ambiguous commands igual a true. Sin borrar nada, o sea, lo que nosotros vamos a hacer es simplemente adicionarle esta línea acá. Perdón. La copiamos así, tal cual como está, y la vamos a empezar a digitar acá en este lado, dentro de las comillas, sin borrar nada. Simplemente la pegamos acá, como ustedes pueden observar, nos va a quedar aquí en este ladito y continúa lo que ya nuestro archivo por defecto tenía. Le vamos a dar guardar y ahí ya nos va a solucionar ese error. A mí, como afortunadamente no se me generó, pues, yo no voy a hacer esa modificación del archivo. Como les comentaba anteriormente, otro de los errores que nos hemos encontrado es que no se puede realizar la visualización de los datos en nuestra tabla. Para eso, aquí en nuestro controlador, en el tema de nuestra visualización del evento, debemos acá especificarle que tenga como referencia nuestra tabla. Y ¿dónde va a ser? Ya ahí nos va a hacer la correcta visualización de los datos en nuestra tabla. Otro punto, obviamente, muy importante es que nosotros tengamos nuestro tanto que está instalado como que se está ejecutando correctamente. Entonces nosotros le vamos a dar acá inicio y vamos a buscar la opción. Ahora acá en esta opción de
servicios vamos nosotros a buscar nuestro MySQL. Él nos debe aparecer acá, MySQL 80. Yo solamente tengo un administrador, un servicio generado, y aquí él está en ejecución, o sea que mi proyecto puede comunicarse con él correctamente. Si no estuviera en ejecución, por ejemplo, si nosotros acá llegamos y lo detenemos, al momento en que nosotros vamos a abrir nuestro Workbench, él nos va a generar, pues obviamente el error donde nos va a indicar que no pudo hacer la conexión correctamente. Intentamos aquí hacer nuestra conexión. Y como podemos ver aquí en nuestra parte izquierda, nos dice no connection established. Y aquí nos va a generar un error. Dice CodeNode no tiene accesos de administración porque no está ejecutándose se me olvidó cómo se llama, la conexión a la base de datos. La base de datos no se está ejecutando, por lo tanto, pues no va a tener acceso a ella. Entonces, si nosotros miramos aquí, le damos un test connection, nos va a decir que nos va a estar fallando esa conexión a MySQL en el puerto 3306 con el usuario root. Ahora, si volvemos nosotros a habilitar nuestro servicio, vemos acá que, por ejemplo, ya nos pide la contraseña y la conexión a nuestra base de datos ha sido satisfactoria. Entonces ahora cerramos aquí nuestra instancia y volvemos nosotros a hacer nuestra conexión. Y ya podemos aquí ver que se hizo la conexión correcta a nuestra base de datos. Vemos aquí todas las bases que tenemos creadas. Y aquí podemos entrar a trabajar. Entonces vamos aquí a hacer la simulación. Y aquí pues vemos nuestra interfaz principal, algunos productos con los que yo ya había trabajado. Vemos que nuestra vista solamente va a tener los campos de nombre, precio, inventario. Y la tabla que me está visualizando va a tener solamente 3 casillas, 3 columnas, como yo la había configurado. Entonces si ingresamos nuestro producto, digamos que es maíz, el precio 587 y la cantidad 30. Le damos aquí nuestro botón de agregar
nos sale nuestro mensaje de producto agregado correctamente y ya lo vemos visualizado aquí en nuestra tabla. Bien, aquí ya vemos nuestro producto en la tabla y ahí ya se nos habían limpiado los campos. Ahora, si yo voy a borrar, selecciono por ejemplo este producto, vemos que ya automáticamente cuando yo lo selecciono, se nos muestra la información del producto aquí en nuestros text field. Entonces le doy aquí borrar y él me dice que el producto ha sido borrado correctamente. Lo quita acá de mi base de datos. Selecciono un producto, le doy actualizar y él automáticamente aquí me bota la ventana de actualizar con mis datos. Modifico yo mi información, digamos que no vale 70 sino que vale 5600 y ahí 100. Le doy aquí a actualizar producto. En el momento en que yo obture, haga clic en este botón, se me va a cerrar aquí esta ventana y me va a hacer pues el proceso de la actualización. El producto se ha actualizado correctamente y vemos aquí que ya Peras tiene nuestros nuevos datos. Ahora le damos acá en generar informe. Aquí nos bota nuestros parámetros con el nombre del mayor precio. Acá pues en este caso él no está recibiendo correctamente la información de cuál es el mayor precio, no está pudiendo hacer un cálculo correcto. Si nosotros adicionamos otro producto, vamos por ejemplo a poner jamón, le decimos que va a valer 15.000 y que hay 4. Aquí el momento en el que nosotros generemos nuestro informe, nos va a indicar ahora sí que el producto mayor es el jamón, que el producto de menor precio es el maíz y que el promedio de los precios, calcula aquí el promedio de los precios con una cifra y el valor del inventario también con una cifra. Ahora, si yo llego, por ejemplo, a agregar un producto sin mis campos vacíos, él aquí me va a mostrar el mensaje que me indica de que todos los campos deben estar llenos. Si los datos que yo ingreso para el precio y el inventario no son datos de valores, acá nos indica que los datos de precio e inventario deben ser de tipo numérico. Me limpia aquí mis text fields. Y cuando nosotros vamos a hacer la actualización del producto, vemos pues que opera de las mismas maneras. Me dice que todos mis campos deben estar llenos. Y que los campos de precio e inventario deben tener un valor numérico. Acá un dato importante es el tema de cómo nosotros vamos a configurar nuestra base de datos específicamente para esta clase, porque como podemos observar aquí nosotros debemos configurar nuestra base de datos para que los valores que reciban no sean iguales, o sea, cada
dato debe ser único. Acá podemos observar que cada dato tiene que ser único, cada dato debe existir, son datos no nulos y nuestro código va a ser un dato de tipo autoincremental. Entonces vamos a ver el script, el código con el que se generó esta base de datos, es este. Entonces, como podemos observar acá, lo que les comentaba, tenemos el tipo de dato que va a tener nuestra tabla, que la primary key va a ser el código, que nuestro código va a ser autoincremental y que los nombres van a ser únicos, o sea, no va a tener dos nombres repetidos y que los datos son no nulos. Entonces, bajo estas condiciones de configuraciones que debe funcionar la base de datos con la que nosotros estemos haciendo la comunicación, antier, le estaba colaborando a un compañero que tenía una base de datos con una configuración diferente a esta y no le permitía hacer la comunicación. O sea, no cumplía con los parámetros y los estándares, por así decirlo, que tenía la base de datos, la comunicación, los requisitos que tenía la base de datos eran diferentes a los parámetros que le estaban viendo en nuestro proyecto en Java. Entonces, por lo tanto, no se podía generar esa comunicación de forma correcta. Entonces, la más fácil, pues, es con este código generar nuestra base de datos. Él aquí automáticamente genera una base de datos que se va a llamar productos y le crea una tabla que se debe llamar también productos. Aquí me hizo falta la S. Entonces, otro detalle también a tener muy en cuenta que genera error, esta manera en la que nosotros llamemos las columnas de nuestra base de datos y nuestra tabla debe ser exactamente la misma que nosotros tengamos aquí los parámetros que nosotros le estemos pasando en nuestra clase productos. Si aquí yo escribo, si aquí en mi base de datos la columna tiene C mayúscula, aquí debe tener C mayúscula. Acá la tabla se llama, si mi tabla se llama productos, entonces aquí la indicación de la tabla debe ser productos. Y para que él pueda hacer la comunicación correctamente. Aquí, porque esos son los parámetros como él lo identifica. Cuando él haga la comunicación con la base de datos, él va a ir buscando estos parámetros. Si él no los encuentra, pues obviamente va a indicar que no se pudo ejecutar la comunicación correctamente. ¿Qué otro detalle? Eso con respecto al tema de la configuración y pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo del código. Para no hacer el video tan extenso, voy a terminar aquí y en el próximo video estaré hablando de el tema de cómo subirlo a la plataforma. Muchas gracias.